gracias, Silvia. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Un gusto tenerlos en este espacio para compartir y hablar sobre un tema tan interesante, tan importante, que es la feminidad o femineidad, que es realmente lo mismo. Los dos términos son totalmente acogidos en el diccionario de la lengua española, así que se puede decir de las dos maneras. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a ver de qué trata el tema de feminidad, ¿no? En qué consiste. Algunas mujeres que resaltan, digamos, en este tema. Así que para entender un poquito previamente todo esto, el concepto de femineidad o feminidad es un concepto que existe hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, y desde entonces en realidad no ha parado de cambiar, evolucionar, ¿no? De asociarse al desarrollo justamente que ha tenido también la mujer con el pasar de los siglos. Y eso es muy importante, y eso justamente es lo que nos va a dar un poquito el pie a entender un poquito más sobre el tema, ¿no? Si bien es cierto que nace o emana de la figura femenina de la mujer, ¿no? Y de todo lo que representa la mujer, ¿no? Digamos, su comportamiento, sus cualidades, su comportamiento cultural, social, político, etc. Es cierto también que la feminidad no es exclusiva de la mujer, pues también muchos hombres perciben y expresan esta feminidad, porque ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos un lado femenino y un lado masculino. Ahora, es importante también que la sociedad, nuestra sociedad, dado que se está liberando de muchas cosas, muchas presiones, muchos tabús, ¿no? Muchas ideas, muchos paradigmas, entonces es importante que nosotros seamos capaces también de distinguir que este tema de la feminidad pues no es un concepto social y no es un concepto de rol asignado a la mujer, ¿no? Sino que es mucho más amplio, más profundo, y nos atañe a todos, no implica solamente considerar a la mujer en este tema. Muy bien, entonces hablemos un poquito de esto. Un poder sagrado. ¿Por qué es un poder sagrado capaz de transformar el mundo, la feminidad? Pues lo femenino en sí, y como ya les dije, aplica para hombres y para mujeres porque es lo femenino como tal, no asociado al género, implica el misterio de la creación, ¿no? Lo femenino tiene que ver sí o sí con la creación, con el nacimiento, no solamente de bebés, que ya sabemos que las mujeres obviamente podemos dar a luz, y no necesariamente es exclusivo de las mujeres, es decir, que así sea, ese es un tema de elección también, pero sí es cierto que ese tema de la creación, de crear algo nuevo, del nacimiento de algo nuevo, pueden ser proyectos, ideas, etcétera, mil cosas nuevas, ¿no? El poder nacer es un concepto que se asocia justamente a ese poder femenino, ¿no? A la feminidad. Y obviamente, sin que se dé esta opción, pues es muy difícil que cosas nuevas existan, ¿no? Que se cree algo nuevo, porque justamente está asociado a esto. Las cualidades femeninas, como ya les decía, no son exclusivas de la mujer. También el hombre las tiene, ¿no? Hay hombres que conectan más con su lado femenino, hay hombres que conectan menos, hay momentos en los cuales conectan más y hay momentos en los cuales conectan menos, pero no están exentos de la feminidad dentro de su esencia, ¿no? Y eso es importante tomarlo en cuenta también. La esencia de una transformación y cómo podemos transformar y lograr estos cambios que necesitamos no solo en nosotros, sino también en el mundo, se basan, por un lado, en este poder de creación, que es influencia netamente femenina, de la feminidad, y también en nuestro poder espiritual, ¿no? Ese poder que nace de nosotros, ese poder interno que está en nosotros, que es inherente al ser humano, hombre o mujer, no importa quién sea, pero sí es parte de él. Y la mística de la feminidad es justamente la que nos va a dar la clave para lograr esta transformación, ¿no? Es ahí donde yo diría hacer hincapié para que esta energía de creación, esta energía de poder sacar adelante proyectos, ideas, cosas nuevas, etcétera, pues se trabaje, ¿no? Se pueda, se deje fluir, ¿no? Y hay una frase que me encanta, que es la que he puesto acá, que es de Maya Angelou, una mujer en armonía con su espíritu, y un hombre también, ¿no? Es como un río que fluye. Bueno, Maya Angelou, les cuento un poquito, voy a hablar de algunas mujeres importantes. Maya Angelou es una
mujer que vivió su primera infancia en Estados Unidos, en un pueblo muy, muy pobre, y ella experimentó justo la época de la fuerte segregación racial. Y eso le sirvió obviamente para hacer una autobiografía, ella es escritora, y donde hablaba justamente de todo este tema, ¿no? Y ella, en los años 80, fue denominada la poetisa de color, le dicen allá en Estados Unidos, ¿no? De raza negra, más importante del mundo, ¿no? Y además, un dato interesante, ella es la primera mujer negra que aparece en una moneda de Estados Unidos. Si ustedes en algún momento tienen una moneda de 25 centavos, van a encontrar a Maya Angelou. Entonces, fíjense la capacidad de representatividad que ha tenido y de importancia que ha tenido esta mujer y lo que ella ha compartido con el mundo, ¿no? Importante saber también un poco la historia, ¿no? Porque estos cambios, estos hitos, que ahora vamos a ver un poquito sobre eso en las siguientes páginas, vamos a ver un poquito estos hitos que marcan los cambios, este movimiento femenino que al final hace que podamos tener una voz que ahora puede ser escuchada y que hace algunas décadas, bastantes años no era así. Muy bien, entonces continuamos en este tema para poder entender lo que es la feminidad y cómo nos ayuda y cómo podemos nosotros entenderla y además valorarla, ¿no? La energía femenina. ¿Por qué es importante la energía femenina? ¿Qué es la energía? ¿No? Lo he dicho en una charla anterior, la energía tiene que ver con todo lo que nosotros proyectamos, ¿no? Y nuestra proyección implica la parte física, la parte mental, la parte emocional, y todo esta energía, pues, la siente, la percibe el resto de personas que están a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de energía femenina, esto tiene mucho que ver con la autoestima y el sentido de propósito. Son dos conceptos muy importantes porque de ellos se puede derivar todo lo que se pueda trabajar después y conseguir después. Sin una autoestima bien cimentada, autoestima fuerte, es muy difícil creer en uno y por lo tanto es más complicado también salir adelante a partir de ello. Entonces, ¿cómo ascender o cómo llegar a tener esa autoestima fuerte? En principio, es importante trabajar el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento responde a las preguntas de quién soy yo, qué pienso, qué siento, este descubrimiento de mí, ¿no? De mí misma, de mí mismo, me permite entenderme, ¿no? Saber quién soy y en ese sentido hacia dónde voy, ¿no? Y el autoconcepto tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros, cómo nos vemos, y justamente responde a esas preguntas, ¿no? De quién soy, qué pienso, qué siento, ¿no? Va respondiendo poco a poco y nos vamos formando una idea mucho más asentada de quiénes somos y mucho más consciente, realmente. Y para ello también necesitamos autoevaluarnos. La autoevaluación implica que estamos evaluando nuestro pasado, lo que ya hemos vivido, las experiencias previas, todo aquello aprendido, todas las lecciones que hemos recibido en nuestra vida, ¿no? que seguramente son muchas y variarán de cada persona, ¿no? Y todo ello también tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con las formas de pensar, con los comportamientos, y cómo ellos afectan a mí y afectan a otros también. Y la autoaceptación es la capacidad de, como su nombre lo dice, de aceptarnos, ¿no? De esa actitud que tenemos a aceptar nuestras formas, a aceptarnos como somos, tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de mejora, ¿no? No me gusta decir debilidades, me gusta decir áreas de mejora porque siento que siempre eso tiene un espacio para mejorar y para de repente convertirse también en una fortaleza. Entonces todo eso es importante aceptarlo así tal como somos, y hay un aspecto bien importante en la autoaceptación que tiene que ver con el aceptarte sin juicios de valor. Sin juicios de valor, sin juzgarte, sin minimizarte, ¿no? sin sentimientos de inferioridad, nada. Todo lo que tú tienes, lo que eres y lo que das hacia el mundo es valioso, es válido y es positivo, y es bueno. Entonces eso es algo que uno necesita aprender a través de la autoaceptación, necesita aprender a
a recibir de uno mismo, ¿no? A mirarse al espejo y decir, este soy yo, me acepto tal y como soy. Y eso es súper importante para poder formar el autorrespeto, porque el autorrespeto está muy ligado al autoconcepto y es la aceptación de quién soy, ¿no? Tal cual, pero atendiendo justamente todas esas necesidades, mis propias necesidades y lo que yo quiero, lo que yo necesito y quiero. Y un tema o una palabra muy importante, aprender a valorar. El valor de uno mismo, cuánto valgo, cuán importante soy para mí, en primer lugar, ¿no? Siempre es la autovaloración, el valorarme a mí mismo, el ponerme primero, ¿no? El no dejarme al final, darme ese valor que realmente merezco. Y finalmente todo eso, todos esos constructos que he explicado, nos llevan justamente a formar esa autoestima de la que hablaba inicialmente, que es una autoestima alta, bien cimentada, ¿no? Con esa capacidad de conocernos a nosotros mismos, de tener una imagen clara, ¿no? Y de nuestros aspectos a favor y aquellos que queremos trabajar, ¿no? Evaluarlos constantemente para seguir trabajando en nosotros, aceptarnos y respetarnos y valorarnos, ¿no? Y la autoestima, pues, es en suma todo eso, la valoración de toda nuestra persona con nuestras capacidades, habilidades, nuestras áreas de mejora, y, y la forma como actuamos y sentimos. Por eso es importante construir una autoestima adecuada. ¿Para qué? Para poder tener más claridad también y poder trabajar lo que viene, que es el sentido de propósito. ¿Por qué decimos que tener un sentido de propósito es tan importante, no? ¿Qué es el sentido de propósito? ¿Qué es el propósito? Probablemente ustedes alguna vez habrán escuchado acerca del Ikigai. El Ikigai es una práctica que justamente tiene que ver con definir el propósito, ¿no? El propósito, el sentido del propósito, y responder a la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Se la han preguntado alguna vez? O quizás muchas veces, o todavía no se le han hecho, pues es importante preguntarnos para encontrar aquello o aquellas cosas, porque no puede ser una, puede ser varias, que nos movilicen hacia algo superior, algo más allá, algo más grande, ¿no? Que nos permitan levantarnos todos los días y decir, estoy construyendo esto, estoy haciendo esto, estoy desarrollando aquello, ¿no? Y sentirnos motivados a hacerlo. De hecho, existen muchos estudios que sustentan justamente que darle un sentido a tu vida, un sentido de propósito, es una parte fundamental para poder desarrollarnos mejor, tener una mejor salud física, emocional, mental y una mejor calidad de vida, ¿no? Y vivir más años. Y de hecho, hay una isla en Japón que se llama la isla de Okinawa, donde habitan para la redundancia, los habitantes más longevos del planeta. Y ellos trabajan su Ikigai. De ahí parte un poco, y de hecho hay varios libros al respecto, los invito a leer los libros que tienen que ver con Ikigai, son bien interesantes, libros de fácil lectura. Y ellos hablan justamente de esto, ¿no? De que estas personas, que en su mayoría pasan los 100 años, es increíblemente, ¿no? Muy longevos, justamente son personas que pueden jubilarse y a partir de que se jubilan no es que pierdan el sentido de la vida y sientan que jubilé, ya no sé qué hacer. No, al contrario. Continúan y encuentran otras cosas importantes y que los motivan a seguir adelante y a tener justamente ese sentido de propósito y entender para qué están acá y cómo pueden contribuir al mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es un poquito el tema sobre el propósito, que es bien importante tenerlo claro, ¿no? Tener objetivos, además, mejora la biología del ser humano. ¿Por qué? Porque las personas, cuando tienen más objetivos generativos, es decir, objetivos que trascienden a la persona, a uno mismo, como por ejemplo, voluntariado, una obra de bien, un proyecto que permita de repente prolongar el trabajo de uno mismo en espacio y en tiempo, o sea, dejar un legado, eso hace que uno se sienta tan comprometido con lo que está haciendo, tan feliz, tan motivado, que genera también cambios neuroquímicos en el cerebro. Y si no lo saben, pues en el cerebro tenemos neuroquímicos y hormonas que están asociadas al bienestar y a la felicidad. Y si nosotros promovemos todo eso, obviamente vamos a estar en constante estado de alegría, de felicidad, de compromiso, ¿no?
Todo esto es bien importante justamente para lograr una excelente calidad de vida. Ahora, esta autora me encanta, se las recomiendo, Tererai Trent. Ella es una mujer que nació en condiciones bastante paupérrimas, ¿no? de miseria realmente extrema. Ella es de Zimbabue, se nacionalizó ya después americana, estadounidense, y logró, a pesar de su origen, logró estudiar un doctorado. Es una doctora actualmente, ¿no? Y se dedica a compartir su visión acerca de cómo combatir la pobreza. Ella tiene una fundación que se llama, su nombre encima es Tinobona, que traducido al español viene a ser como, es alcanzable, se puede lograr, una cosa así. Y con esta fundación ella lo que lleva al mundo, y es lo que comparte alrededor del mundo a través de sus charlas, y lo que ella puede llevar es justamente eso, ¿no? Que es posible, es alcanzable, o sea que si tú te pones los límites, pues definitivamente no vas a lograrlo. Pero si tú te abres a la experiencia y te pones una meta y trabajas por ella, lo puedes lograr. Y esto es un poco lo que ella comparte, ¿no? De hecho, ella fue invitada a un programa de Oprah Winfrey, seguramente la ubican, y Oprah Winfrey tiene muchísimos años con su programa, ¿no? Más de 20 años, y la invitó cuando cumplió 25 años, me parece, porque consideraba que de todas las personas que ella había entrevistado, imagínense la cantidad de gente que había entrevistado a Oprah, presidentes, dramáticos, reyes, no sé, la eligió a ella. Porque bueno, lo que dicen es porque justamente ella representa ese lado bueno y realmente profundamente bueno del ser humano, y porque su historia es una historia realmente de fortaleza, ¿no? De salir adelante, de esperanza y de los sueños sí se pueden conseguir. Y de hecho, eso también moviliza nuestro mundo interno. Si nosotros tenemos enfoque en algún objetivo, alguna meta, que también movilice un poco esa parte de no solamente me ayudo a mí y lo logro para mí, sino abro un poco este tema y lo comparto y lo hago de alguna manera comunitario, que se pueda compartir con otros, eso también nos moviliza internamente y nos genera estas hormonas del bienestar y la felicidad. Y Tererai nos dice, los sueños tienen más sentido cuando están relacionados con la mejora de la comunidad. Eso es lo que le da un propósito a la vida. Me encanta esa frase, por eso se las comparto. Muy bien. Este tema entonces, importante, trabajar autoestima, sentido de propósito. Básico para construir lo que viene adelante. Vamos con el siguiente. La mente femenina, esa cabecita que tenemos nosotras, ¿no? Esa mente que todo el tiempo está dando vueltas a mil cosas, ¿no? Y de hecho la mente humana es así. Todo el tiempo nosotros tenemos en el día aproximadamente unos 70.000, 80.000 pensamientos al día. Imagínense la cantidad de cosas que pensamos todo el día, ¿no? Pero muchas veces, no muchas veces, siempre, esta cantidad de pensamientos, aproximadamente un 80%, son pensamientos repetitivos, pensamientos que, digamos, de cosas que tenemos pendientes, cosas que de repente ya son inútiles o no nos sirven y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas al tema, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y este diálogo interno constante, porque esto no para. Si el diálogo interno es continuo, no importa si somos hombres o mujeres, pero la mente está constantemente dando vueltas ahí en nuestra cabecita. ¿Y cómo aprovechar eso, no? Haciéndonos conscientes realmente de cuánta información influye en nuestras cabezas. Ustedes se han percatado, y seguramente les pasa, y a veces no nos damos cuenta, las redes sociales, cuando entramos de repente a una red social, estamos mirando, y miramos, y miramos, y miramos, y absorbemos esa información, ¿no? Porque todo eso es alimento también, ¿no? El alimento no solamente es lo que nosotros ¿no? ingerimos por la boca, el alimento también lo ingerimos a través de nuestros sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, todo eso también es alimento e influye en la salud. Entonces, a veces nos pasamos horas y nos damos cuenta y pasó hora y media de hacer eso. Y, sinceramente, pongámonos a pensar, ¿qué ganamos mirando tantas historias y la vida de tanta gente? No sé. Se las dejo ahí como una pregunta, como una reflexión.
¿sí? Sin ánimos de juzgar a nadie, ¿no? Porque a todos nos pasa, yo también acepto que en algún momento también me ha pasado que se me ha ido la hora haciendo eso. Pero creo que nuestro tiempo es importante, y sobre todo decidir qué cosa ingresamos a nuestro cerebro, qué ideas, qué información. Yo personalmente he decidido ya hace varios años no ver noticieros, porque la verdad es que el contenido que tienen, el 95% sabemos que es contenido de terror, de tristeza, de muerte, de mil cosas terribles. Obviamente tampoco soy una desinformada, pero trato de informarme de otras formas, pero es una decisión personal. O sea, ¿para qué consumir algo que yo sé que no es positivo para mí, que es tóxico de alguna manera, ¿no? Es mi opinión personal, obviamente no quiere decir que la compartan, pero es un poco lo que considero que es mejor para mí. Entonces, esa decisión está en ustedes. Ustedes tienen libre albedrío, así que pueden decidir lo que quieren escuchar, lo que quieren comer, lo que quieren ver, lo que quieren oler, lo que quieren tocar, etc. Porque es decisión propia, ¿no? Muy bien, entonces, sí hay una buena noticia, ¿no? Sí hay una buena noticia, y por eso lo digo así. Si bien es cierto, es complicado controlar nuestros pensamientos porque nuestra cabecita, como ya decía, da mil vueltas y tenemos todos estos pensamientos, estos 70.000, 80.000 pensamientos al día dando vueltas ahí. Sí es posible transformarlos. Sí hay posibilidades de hacerlo, pero para ello necesitamos obviamente tener una rutina, tener hábitos que nos permitan justamente construir una forma adecuada que nos funcione a nosotros. Cada uno tendrá su forma y cada uno implementará con herramientas diferentes, ¿no? Por ejemplo, meditar, hacer ejercicio, ¿no? Tener prácticas de contemplación, practicar el mindfulness, ¿no? Parar 1 minuto, 3 minutos al día, varias veces, cuando estés haciendo muchas tareas, por ejemplo, parar un ratito, respirar, ¿no? Tomar conciencia de tu respiración. Eso ayuda muchísimo a oxigenar el cerebro y el resto del cuerpo también, ¿no? Pero el cerebro es el que no para nunca. Además, recuerden, el cerebro realmente no para nunca, porque hasta cuando dormimos el cerebro está funcionando, porque soñamos y porque tenemos actividad también. Entonces, hay que darle una chance de descansar un poquito también y poder mejorar todo aquello que no nos suma. ¿Sí? Vamos a decirlo así, que no nos suma, no vamos a ponerle otro adjetivo, pero es un poco eso. Entonces, esto, con un cerebro, digamos, con una mente limpia, bien enfocada, una alta autoestima y un sentido de propósito claro, pues podemos lograr muchas cosas, muchísimas. Y de hecho existen millones de historias de mujeres luchadoras, valientes, con una gran convicción, ¿no? De esas a prueba de balas, que sacan toda esa garra interna, ¿no? Y se arriesgan, y se lanzan y hacen cosas, ¿no? Aquí lo más importante es un poco eso, ¿no? El conectarte con el hacer. Bien, no todo debe estar acá. Necesitamos aterrizar las cosas y empujar hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que construye historias y construye también ejemplos que podemos seguir. Por ejemplo, si hablamos de otra autora importante, Gloria Anzaldúa, ya falleció ya hace un par de décadas, me parece. Ella fue escritora y maestra. Sí, bueno, teórica feminista, ¿no? Y activista. Ella era chicana, es decir, una mexicana nacida en Estados Unidos probablemente, o trasladada allá. Y su escritura y lo que ella compartía era un poco una teoría que se enfocaba en temas de problemas de identidad, de sexualidad, etcétera, ¿no? Un poco todo esto, por eso ella era una activista. Y ella tenía esta frase que decía: si me cambio a mí misma, cambia el mundo, ¿no? Puede sonar un poquito como: si me cambio a mí misma, el mundo se cambia. Bueno, yo les cuento algo. Sí, es posible, porque cuando uno ejerce algún tipo de modificación de hábitos, algún cambio, lo que sea que tú cambies, alguna actitud, algún comportamiento, algo, siempre va a generar cambio en tu entorno cercano. Es decir, si tú, no sé, por ejemplo, de repente eres muy dormilón o dormilona, ¿no? Te levantas a la hora, llegas tarde, qué sé yo. Si corriges eso y empiezas a levantarte a tiempo, llegar temprano, varias cosas empiezan a cambiar a tu alrededor. No solo que afectan a ti,
que claro, podrás hacer más cosas probablemente si llegas más temprano, sino también a quienes de alguna manera con tu tardanza no se benefician. Entonces, si llegas temprano, te genera un beneficio. ¿Sí? Ese es un ejemplo básico para explicarlo, ¿no? Pero es como un efecto dominó. El dominó, como es, conocen las fichitas de dominó, si las ponemos juntitas, golpeamos una e inmediatamente caen todititas, ¿cierto? Bueno, ese es el efecto que observamos cuando generamos cambios. Por eso es que es importante tomar conciencia sobre esto, y que el cambio sea realmente un cambio que genere valor, que sume, ¿sí? Una mejora continua. Y siguiendo con la mente femenina, hay otra autora que me encanta y se las recomiendo, que es Louise Hay. Ella ha escrito un montón de libros sobre temas de cómo sanarse uno mismo, ¿no? Cómo sanarte a ti mismo, sana tu cuerpo y otros tantos sanas, varios. Hay uno que es lindo también, que es El poder del espejo, que ayuda muchísimo con el tema de autoestima, y otros tantos. La madre de las afirmaciones positivas. Seguramente alguno de ustedes, o algunos de ustedes la habrá escuchado, la habrá leído en algún momento, es la madre de las afirmaciones positivas. ¿Y por qué es importante? Porque ella dice, ¿no? Lo que creemos de nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo repitiéndonos, no puedo con esto, ay, soy una tonta, ay, no lo logro, ay, me salió mal, ay, si ando todo el tiempo diciendo eso, efectivamente, eso es lo que estás construyendo y lo que va a salir de ti. Pero si por el contrario, todas las mañanas tienes alguna frase, y por eso ella trabaja con afirmaciones, y los invito a buscarla y a trabajar también con afirmaciones, empezar tu día con una afirmación positiva de me siento sana, o estoy sana, sano, me siento alegre, me siento feliz, hoy día voy a lograr mi objetivo de tal cosa, y lo hago, y diferentes cuestiones enunciadas de forma positiva. Entonces, eso es lo que tu mente recibe como alimento. Y obviamente a partir de eso construyes. Entonces, acuérdense del libre albedrío. Somos totalmente libres de elegir lo que queremos. Así que, ¿qué queremos para nosotros? Salud, calidad de vida, bienestar, o enfermedad, algunos problemas. ¿Qué estamos buscando? Alimentemos mejor nuestra mente. Y les dejo esta pregunta. Sé que no podemos hacer esto interactivo, si es que al final me quieren comentar de alguien que conozcan, sería genial, ¿no? Poder compartir esto también. Y si no, pues ahí les dejo también esta reflexión. ¿Conocen alguna historia cercana de superación que los haya inspirado? No vayamos a las autoras que les he mencionado, no vayamos a las conocidísimas ¿no? Que se inspiran quizás en el mundo. Volteemos un poquito al costado, a la vecina, al vecino, ¿no? Al primo, a la amiga, al compañero de trabajo. ¿Conocen a alguien? ¿Realmente se han puesto en algún momento a darse ese tiempo de preguntar o de observar? Les aseguro que en su entorno, sí o sí, hay historias de personas que han logrado superarse, que han logrado salir adelante, y esas historias nos pueden nos pueden inspirar, perdón. ¿Y por qué comentar eso? Porque todo aquello que esté en nuestro entorno y en nuestro alrededor suma, ¿sí? Entonces, eso nos inspira, y nosotros podemos también sentirnos inspirados y también generar una historia que pueda inspirar a otros. No sabemos cuándo realmente, con lo que decimos o con lo que hacemos o con un gesto de amabilidad o un gesto bonito con alguien, podemos ayudar a esa persona de repente a salir de un problema, a sentirse mejor, a inspirarse. Entonces, intentemos buscar, trabajar en ese camino, ¿no? Que nuestra mente nos lleve a construir, no a destruir, ¿sí? Yo no creo en las guerras, no creo en la desunión, no creo en las separaciones, no creo en esas divisiones, realmente. Creo que podemos construir como seres humanos, independientemente de si somos hombres o mujeres. Creo que esa división es únicamente, bueno, está y ya, pero no debe dividirnos como seres humanos, ¿sí? Y bueno, para aterrizar un poquito el tema, seguramente conocen a Amelia Earhart. Es conocidísima, es bueno, es la piloto mujer, la primera piloto mujer del mundo. Es importante. Ella es la pionera de la aviación, realmente. Famosísima. Y ella decía, sí, así como era ella, ¿no? A la vena, directa, la manera más efectiva de hacer algo es hacerlo. Exactamente. Es como es. No se queda aquí, ¿sí? Por eso hablo un poco de la mente, ¿no? Lo trabajamos acá, sacamos las ideas por acá, pero hay que llevarlas a la acción, hay que hacerlo.
Y no importa si haces y te equivocas, vuélvelo a hacer. No tengas miedo, no te sientas mal, no, porque los grandes inventores, los grandes investigadores, ¿tienen idea ustedes cuántas veces han fallado antes de inventar algo? No se imaginan. O sea, miles, miles, miles de veces. Hasta que por fin a la 1001 sale. Entonces, el errar es completamente humano. No existe ser humano en el mundo que no comete errores en algún momento. Y no está mal cometerlos, pero obviamente sí es necesario aprender de ellos. Entonces, salir adelante a partir de los errores es algo positivo. Y eso es un poco lo que quiere decir también Amelia, ¿no? El atrévete. No te pierdas la oportunidad por temor o porque crees que no te va a salir o porque crees que vas a fallar. No, atrévete, hazlo, ya está. Ya lo hiciste y ella se atrevió. Y por eso fue la pionera aviadora. Muy bien. Esto sobre el tema femenino. Ahora vayamos a otro tema interesante que es la comunicación femenina. Y esto es algo que, bueno, siempre creo que nos resalta un poquito, ¿no? Porque en temas de comunicación, y ahí sí tengo que hacer la salvedad y la diferenciación, porque es lo que es, ¿no? La mujer, pues, olvídense, ¿no? Es capaz de comunicarse con mucho más poder, más fuerza, más llegada, ¿no? Más todo, porque tiene esa habilidad y la aprovecha. Y la mujer que la aprovecha, fíjense, es una capa, ¿no? Entonces, las mujeres, por naturaleza, somos mejores comunicadoras, porque tenemos empatía natural, ¿no? Para entender a los interlocutores. Obviamente, habrán algunas que desarrollan más esto, otras menos, pero es un poco eso, pero naturalmente está asociado más al lado femenino, ¿no? Las mujeres también se comunican más rápido, comunican más información, ¿no? Porque hay lugar en el cerebro que se llama el hipocampo, donde nosotros, digamos que tenemos un desarrollo mucho más acelerado que el varón, ¿no? Es 30% más desarrollado que el de los varones, y por eso esta facilidad de poder comunicarnos con más rapidez, con más facilidad. Y también nosotros tenemos un cerebro simétrico, ¿no? El cerebro simétrico quiere decir, como saben, tenemos dos hemisferios, ¿no? El izquierdo y el derecho. Y en medio corre información que genera ese cruce de información entre ambos hemisferios. Ya, nosotros, las mujeres, nosotras, activamos los dos hemisferios casi por igual, ¿no? Y se conectan tanto el lado izquierdo, que es el analítico, y el lado derecho, que es el más emocional, más desestructurado, ¿no? Entonces, hay esta conexión muy rápida. Y por lo tanto, podemos pasar, pues, de repente de un análisis o de tener algo como, ¿no? Matemático o estadístico bien estructurado, a conectar con algo emocional, casi de forma inmediata. Y por eso a veces que nos dicen esos cambios como, ¿no? Hasta de humor y de otras cosas, tienen mucho que ver también con esta habilidad y capacidad que tenemos, no solamente con la parte hormonal, sino estas facilidades. La mujer también percibe mejor los detalles, ¿no? Y eso es algo que nos da cierta ventaja, porque percibir mejor los detalles nos hace ser más observadoras, más intuitivas, ¿no? Podemos percibir mejor olores, sabores, ¿no? Sobre todo el dulce, porque nuestras papilas gustativas, en la parte delantera, que es donde se percibe el dulce, la tenemos más desarrollada, hay muchas más gustativas. Entonces, por eso es que somos poco adictas al dulce, probablemente muchas, ¿no? Yo me considero una, pero bueno, es parte un poco de eso. Al sonido también y a las intenciones, por eso hablaba de intuición, ¿no? Las intenciones, podemos de alguna manera, mirando a alguna persona, podemos incluso, aunque no diga algo o diga poco, como que sentir ese sexto sentido que se activa. Sí, esa intuición se da, si bien es cierto en todos los seres humanos, lo que pasa es que en la mujer se ha desarrollado un poco más, ¿sí? Pero no implica que los hombres no lo tengan. La mujer también puede hablar hasta más de 25.000 palabras, y maneja mejor su lenguaje no verbal, ¿no? Manejamos este lenguaje no verbal, los gestos, las posturas, el lenguaje corporal, esa cercanía también, ¿no? Nos acercamos más a la gente, es un poco este tema de poder entender y empatizar, ¿no? Con el otro con más facilidad. Y también nos adaptamos mejor a las circunstancias, ¿no? Somos un poco más flexibles, más empáticas, porque conectamos más fácilmente, como ya decía anteriormente, con nuestras emociones. Entonces, esto nos da esa facilidad también. Interesante poder mirarlo así. Y bueno, entonces, ¿cómo manifestar también el poder de nuestra voz, no? Pues levantando mi voz, porque levantar mi voz me hace sentir suficiente, empoderada, líder, fuerte,
¿no? Líder de mi propio destino. Y mientras más me sienta yo conectada con eso, pues más facilidad voy a tener para trasladar lo que quiero decir y que esto llegue como yo quiero que llegue, ¿sí? No apaciguemos nuestra voz, porque nuestra voz es fuerte, es potente y además, lo más importante, es valiosa. Eso es lo más importante, lo que más debemos considerar que es valioso. Y aquí he puesto tres frases que las voy a decir después, pero quiero un poquito que pasemos primero a este tema de los hitos, ¿no? Sobre cómo las mujeres han ido ganando espacio también en este mundo, que el mundo supuestamente, ¿no? del diálogo y ¿no? de las grandes charlas y todo esto, era de los hombres, ¿no? De hecho, desde hace épocas antiguas y medias, ¿no? En la edad antigua, el discurso público y la oratoria pues definían la masculinidad, ¿no? O sea, supuestamente una mujer, no supuestamente, una mujer definitivamente en esa época no podía, no tenía el permiso incluso de hablar en público, ¿no? En la Edad Media la voz de las mujeres pues se limitaba solamente al hogar, ¿no? Eran las que se encargaban del hogar y punto, hasta ahí llegaba su radar de acción. En el 1791 se da la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, ¿no? Ahí empezamos ya a mover masas, ¿no? A mover eso que ya logra salir después al siglo siguiente, ¿no? En 1857 las trabajadoras textiles de Nueva York se manifiestan el 8 de marzo, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta fecha tan importante que acabamos de pasar? Que se conmemora, no se celebra, dicen, ¿no? Pero bueno, celebrar, sí, efectivamente son dos cosas diferentes, pero yo sí creo que es necesario celebrar, pero celebrar nuestros logros, ¿no? A lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado hasta el momento, y celebrar nuestra condición femenina también, ¿por qué no? Y en 1893, el primer país donde se concede el derecho a las mujeres, el derecho de voto, es en Nueva Zelanda, ¿no? Ya después vienen otros países, ya en 1930, me parece, en España, ¿no? Los países de habla hispana. Ahora les cuento un poquito sobre esta autora que habla sobre esto. En 1973, para los que les gusta el tenis, ¿no? La tenista Billie Jean King, que la deben conocer, siempre está en todos los Grand Slams, está ahí presente. Como, ya, obviamente como, ya no juegan, ya es de mayor, pero como directora o organizadora. Ella logra que tanto hombres como mujeres reciban el mismo premio, porque hasta esa época los hombres recibían mucho más que las mujeres, ¿no? Porque esa desigualdad juegan, ¿no? Juegan igual tenis, o sea, es el mismo deporte, ¿cuál es el problema? Entonces se logra eso es un gran avance. Antes, en 1909, Selma Loviza, ella se convierte en la primera mujer en ganar el premio de literatura. En 1974, María Estela Martínez de Perón, ya saben a quién me refiero, es la primera mujer que ocupó la presidencia de un país, fue Argentina. Y antes, en 1930, como les decía, aproximadamente, se da el reconocimiento del voto femenino, 1931, en España. Y finalmente, a ver dónde me quedé, que ya me mareé un poquito, perdón, ya, acá. Catherine Bigelow se convierte en la primera mujer en ganar un premio Oscar a la mejor dirección, ¿no? Siempre este tema de los mejores directores siempre habían sido hombres. ¿Por qué? Había mujeres buenas también. Bueno, en 2010 por fin se rompe esa hegemonía masculina. Y en el 2012, cuando serán seguramente Malala Yousafzai, recibe el premio Nobel a los 17 años, el primer premio Nobel de la Paz, por levantar su voz para defender los derechos de las mujeres, en principio, de su país, Pakistán. Y bueno, vayamos a esto, ¿no? Simone de Beauvoir. ¿Quién es Simone de Beauvoir? Que nadie te diga cómo tienes que ser. Simone era una luchadora de los derechos, era una francesa y era una luchadora de los derechos y la liberación de la mujer en el siglo XX, ¿no? Ella creía que las mujeres deberían tener una oportunidad de independizarse y vivir como quisieran, ¿no? O sea, ¿por qué tenían que vivir en base a lo que se proponía como un mundo masculino, ¿no? Y entonces ella se convierte en una matemática, filósofa y escritora, ¿no? Y escribe y obviamente calla la voz de muchas personas que no creían en ella, ¿no? Y de hecho hay una anécdota con ella que decía su papá, ¿no? Le decía
que tiene un cerebro de hombre. ¿Por qué? Porque era matemática, filósofa y escritora y le decía que tenía un cerebro de hombre. Y ella, obviamente, curiosa, ¿no? Le respondía, obviamente no, que ella tenía un cerebro femenino muy bien desarrollado. Bueno, es historias que suceden. Y Malala, me imagino que la conocen, y si no, les cuento un poquito de ella. Malala, como ya les decía, fue premio Nobel de la Paz a los 17 años, una niñita, casi una jovencita, ¿no? Y ella luchaba por los derechos a la educación de las niñas en Pakistán, porque las niñas en Pakistán no tenían derecho a ser educadas, solamente los niños. Entonces, bueno, ustedes me imagino que conocerán un poco sobre los talibanes y toda esta filosofía arcaica, ¿no? Y logró que más de 2 millones de pakistaníes firmaran una petición para aprobar la ley de educación obligatoria en Pakistán, tanto para niños como para niñas. O sea, igualdad, señores. ¿Por qué las mujeres no podían estudiar? ¿Cuál era el impedimento? ¿No? Todos tenían cerebros, capacidad, podían estudiar. Entonces ella logra eso, y obviamente para llegar a esto, realmente pasa mucho, ¿no? Ella recibe un atentado, la intentaron matar, afortunadamente eso no sirvió sino para generar justamente este movimiento que hiciera y que levantara masas para que firmaran esta petición y se pudiera aprobar en París. Qué bueno, realmente. Y finalmente, Clara Campoamor es una española que dice: la libertad se aprende ejerciéndola, ¿no? Y Clara es justamente la pionera de la militancia feminista, ¿no? Es una política española. Y ella en 1931 consigue, a través de toda esta militancia política que ella tenía y esto, ¿no? Este movimiento que ella crea, incluso también consigue el reconocimiento del voto femenino en España, ¿no? En el país de habla hispana, que consigue ese reconocimiento. Así que todos esos hitos, qué importante saber, ¿no? Esta historia, saber cuánto movimiento ha habido antes de nosotras y qué es lo que nosotras podemos hacer ahora que estamos ya en esta vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Y qué es lo que viene para nuestras hijas, o nuestras familias, o nuestras sobrinas, ¿no? O quienes de alguna manera reciben el legado de lo que viene de antes y lo que viene de nosotros, ¿no? Importante. Y por eso es importante el poder de nuestra voz. Y finalmente, hablamos de la comunidad femenina, ¿no? Esa comunidad de hermandad sagrada, le falta una D, hermandad sagrada, ¿no? Y cuando hablamos de hermandad, hablamos de este término, si bien es cierto, no es como que muy conocido, no se habla mucho ¿no? en cualquier ámbito, se mantiene más en un ámbito feminista, más activista, está como que encajando, porque yo creería que incluso se puede, de alguna manera, flexibilizar un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Sororidad, empatía y compasión. ¿Qué tiene que ver este tema con la hermandad sagrada? Bueno, la sororidad. ¿Qué es sororidad? Amistad entre mujeres diferentes y pares. Cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen el feminismo para vivir la vida con un sentido profundamente libertario. Esa es una definición, una de las definiciones, creo yo, un poco más no solo actuales, sino más amplias, de Marcela Ligarde, que bueno, es una activista también, ¿no? Pero de las más abiertas un poco al diálogo también, ¿no? Y este término sororidad, lo que quiere decir un poco es construyamos en conjunto, o sea, no nos apartemos, más bien unámonos en aquellas cosas que nos hermanan, aquellas cosas en las que tenemos coincidencias, ¿no? Y yo por eso este término lo aplicaría mucho más ampliamente, no solamente a las mujeres, ¿no? Sino a la gente en general. Unámonos en aquello que tenemos en común, y en aquello que quizás no es común, encontremos la comunión en este tema, ¿no? Encontremos algo que nos permita utilizarlo y construyamos, ¿no? Yo seguiré diciendo siempre esa palabra porque creo muchísimo en que debemos construir y no destruir. Bueno, y también como complemento tenemos la empatía y la compasión, ¿no? Que a veces la gente las confunde y son dos términos complementarios, diría yo, ¿no? O sea, no son lo mismo exactamente, pero sí tienen cierta relación. La empatía, básicamente, que es el que más se usa, ¿no? El que más se suele escuchar,
se refiere a la capacidad de tomar perspectiva de alguna manera, ¿no? O sea, de ver las cosas o lo que está sucediendo, ¿no? El problema, la situación, y sentir, de alguna manera, conectar con las emociones de otra persona. Y la compasión es la empatía y un poquito más, ¿sí? O sea, es cuando esas emociones, esos sentimientos, esa conexión que tenemos con la otra persona, con el tema, con lo que está viviendo, además nos incluye este deseo que nace en nosotros de ayudar, de hacer algo, ¿no? O sea, de buscar solución, ¿no? De no quedarnos con el qué pena, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? No, sino decir, ok, hagamos algo, ¿sí? De eso se trata la compasión. Por eso para mí la compasión es básica, ¿no? Yo creo muchísimo en este tema y creo que es cuestión simplemente de decidir ir un poquito más allá, ¿no? A veces pasamos la vida y no nos damos cuenta, al costado alguien que está muriéndose de hambre o alguien que no le está pasando bien, ¿no? Tratemos de bajar un poquito, ¿no? De generar esta empatía, esta compasión y, ¿por qué no? Esta sororidad también, ¿no? Para construir esa hermandad que suena a logia, ¿no? Pero no es eso realmente. Pero construir esa hermandad que nos permita tener un foco de construcción, un foco de hacer las cosas, un foco de lo que está aquí, todas estas ideas que tenemos todo el tiempo, todas esas cosas que se nos ocurren, bajarlas al llano y empezar a construir. Se ha demostrado además que cuando sentimos compasión, nuestra frecuencia cardíaca se ralentiza, o sea, baja nuestra frecuencia cardíaca, también nuestra presión arterial. Y secretamos o empezamos a mover esos químicos cerebrales, la oxitocina, la dopamina y otros tantos, y las regiones del cerebro que están vinculadas a la empatía y al cuidado, ¿no? Al cuidado de otros, al querer ayudar, se activan. Y eso obviamente a menudo resulta en este deseo de querer atender, de querer solucionar. Por eso las mujeres, como conectamos muy rápido con esto, muchas veces nos dicen, ustedes quieren hacer todo, no quieren ayudar aquí, ayudar allá. Es justamente por eso, porque se activa esa zona cerebral con más facilidad y obviamente nos impulsa, ¿no? Nos nace a hacer cosas por otros, ¿no? Y a veces esto es positivo, sin duda, no lo dudo, pero a veces nos juega en contra, porque empezamos a irnos hacia allá y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, mantengamos, ese equilibrio entre los primeros temas que hablamos, que tienen que ver con la autoestima y la definición del sentido de propósito, y luego con esta parte de comunicar hacia afuera, de generar hermandad, ¿no? Todo ello al final tiene que ver con la feminidad, construye todo esto de lo que estamos hablando, y nos hace personas mucho más completas también. Y hay un proverbio africano, se me enredó la lengua, que dice, si quieres ir deprisa, ve sola. Y si quieres llegar lejos, ve a comer. No tiene autor, pero es africano. Y me gustó, porque exactamente creo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Muy bien, y para terminar, algunas conclusiones, ¿no? ¿Cómo promovemos la feminidad? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos visto varios temas y un poquito tenemos más claridad sobre ello, pero vayamos a puntos muy, muy puntuales. El primero es responsabilizarnos de nuestra vida, ¿no? Yo siempre digo, en algún momento alguien me dijo, hablan sobre la media naranja, media manzana, media no sé qué. Bueno, yo les digo algo, no existe esto de la media naranja y la media, no hay medios, nosotros no somos medios de nada, ¿sí? Somos completos, el ser humano viene completo, no viene la mitad y esperando otra mitad, eso no existe. Por eso digo, no esperar a que nadie nos haga felices, tú tienes que hacerte feliz, tú tienes que buscar tu propio camino de felicidad y hacerte feliz, así como dice la canción esta que está de moda ahora, la de Miley Cyrus, ¿no? Ya, eso tienes que hacer. Te puedes regalar flores, puedes salir a bailar sola, puedes conversar contigo misma, puedes pasarle lindo contigo. De eso se trata, de eso se trata. Nadie te viene a completar, olvídense de eso. Al buscar la felicidad en ti misma y también tener tu propio proyecto de vida, y eso tiene que ver con el sentido de propósito. A partir de ahí se construye lo que yo quiero hacer, o sea, ¿para qué? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué lo hago? ¿Qué voy a lograr con eso? Es mi proyecto personal que involucra muchos ámbitos de mi vida. Al pensar también en más objetivos propios y no renunciar a ellos por nadie, ¿sí? No nos dejemos en segundo plano. Yo sé que yo también soy mamá,
es normal muchas veces, más y a veces no necesariamente mamás, a veces por los hijos, por los padres también, se dejan en segundo plano, no empiezan a hacer más cosas por los otros y uno mismo. Miren, yo les digo algo, y eso no se trata de egoísmo, se trata de justamente de ser mejor tú para poder dar lo mejor de ti. Mientras más trabajes en ti y más te desarrolles y más te regales cosas y te premies todo tu esfuerzo por todo lo que haces, mejor persona vas a ser. Y mientras mejor seas tú, mejor va a estar tu entorno. Eso no lo dudes. Entonces, trabaja en ti, invierte en ti, tiempo, dinero, todo lo que necesites, inviértelo en ti, porque tú eres importante. Y a partir de lo que tú tengas, es como mejor vas a vibrar y más vas a dar al resto. También es importante mejorar nuestra asertividad, ¿no? Aprender a expresarnos de manera directa lo que sentimos, lo que deseamos, nuestras emociones, nuestras necesidades y accionar a partir de ellas. No quedarnos solo, como les decía hace un rato, no solo en la mente, no solo en la emoción, sino llevarlo a la acción, atrevernos, ¿sí? También aprender a soltar, eso nos pasa mucho, el apego a veces no nos deja, y no solo a personas, ¿sabes? También a cosas, a materiales, a situaciones, a recuerdos. Entonces aprendamos a soltar, porque lo que nos genera cierto daño, lo que no nos suma, es lo que nos impide avanzar, es como si fuera un bloqueo en el camino, una piedra en esa parte. Y al conectar también con el momento presente, ¿no? Tratemos de vivir nuestro presente, disfrutar nuestro presente, vivir nuestro proceso cada día, cada momento, evitando quejas, evitando victimizarnos, evitando desconectarnos de lo que estamos haciendo y disfrutarlo, porque hay que disfrutar cada día.